Bienvenido nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una receta muy sencilla, muy rica de saborear. Está muy rica. Y como veréis es muy sencilla de preparar. Es muy lógico los aromas que lleva. Y si lo pensáis fríamente, pues el hacer las recetas es bastante sencillo. Simplemente teniendo un poquito de, pues eso, de pensar qué es lo que vamos a hacer. Utilizamos el Fruit Circles, ¿vale? Los cereales estos de colores. ¿Qué se le pone a los cereales en tu, yo qué sé, pues cuando uno come cereales y demás? Lo normal es ponerle leche, ¿no? ¿Vale? Pues le pones el Dairy Milk. Pero el Dairy Milk por sí solo no, a ver, le faltaría un poquito de cremosidad. Y le aportamos también cremosidad. Esta es la receta. Es muy sencilla. Para más puntitos, para más sabores, pues le podéis añadir, por ejemplo, una vainilla custard, que la tenemos aquí, o la vainilla, ¿dónde está la vainilla? Esta, el bean gelato, la vainilla está de sabor a helado, que también está muy rica. Entonces, hay pequeños matices que añadirle a esta receta que lo pueden hacer aún más. Yo así la encuentro que está bien, ¿vale? Pero si tenéis este tipo de aromas y queréis añadirle un puntito, ¿vale? Pues está bastante bien añadirle, pues, por ejemplo, un 1 o un 2% de estas vainillas, ¿vale? Tanto de la vainilla de custard como de la vainilla bean gelato o de la frame vainilla, añadirle un puntito de vainillas de estas y dejaría pues un sabor más. Le vas dando más toques, le vas dando un poco más cuidado la cremosidad. Añadirle también, por ejemplo, el whipped cream, que lo veo yo al fondo. Añadirle ese tipo de sabores que nos va a dar, pues eso, más redondeado esto. O añadirle también un poquito de yogur, por ejemplo. Ahora no sé dónde lo tengo, el yogur. Pero esta realidad es el yogur. Aquí está el yogur. ¿Vale? Añadirle el yogur el yogur griego, ¿vale? Añadirle un poquito de yogur griego le daría también más cremosidad, que es lo que aporta este tipo de yogures, ¿vale? Este tipo de aromas. Entonces, jugar con esto también se puede hacer y darle pues más matices y hacerla pues más a tu gusto. De esta receta concretamente nos dice, el aroma principal es este, está claro, ¿vale? Nos dice que de este pongamos un 8%. Un 8% son para 10 mililitros 0,8 mililitros. Coge aire. Vamos a inclinar un poco. Así. Y 0,8 es aquí. 0,8 mililitros del Fruit Circles. ¿Vale? Este del Fruit Circles también está, es una receta, es un aroma que está dando mucho que hablar ahora, ¿vale? Tanto las recetas de donuts como las recetas de este tipo de aromas están dando mucho que hablar. Del Dairy Milk nos dice un 4%, un 4% es 0,4 mililitros. Y es un 4%. Aquí está. No encuentro el agujerito ahora. Y del Sweet Clean nos dice que metamos otro 4%, es decir, otro 0,4 mililitros. Aquí, 0,4 mililitros. Ahí está. Como veis es muy sencilla de preparar, ya está hecha la receta. Con esto ya la tenemos hecha, ya no hay que hacerle nada más. ¿Vale? En principio, la base que estamos haciendo ahora es así. Luego, posibles evoluciones, pues sobre esto, con el aroma que tenemos puesto ahora, que es un 16%, es 1,6 mililitros, ¿vale? Pues imaginad, pues le podéis poner vainillas. Una vainilla o dos vainillas, ¿vale? ¿Cuánto porcentaje de cada una de ellas? Entre 1 y un 2%, depende de lo que te guste esa vainilla, ¿vale? Si te gusta mucho le pones un 2%, si te gusta poco le pones un 1%. Aparte de la vainilla, ¿qué más le podemos añadir? Pues le podéis añadir, por ejemplo, también un 0,5 de una fresa, por ejemplo, de un strawberry, ¿vale? Se añade un 0,5% de un toque de fresa. Aparte, pensar que los cereales estos de frutas, ¿vale? Ya tienen diferentes sabores. ¿Vale? Los Fruit Circles estos ya tienen diferentes sabores, pero si le queréis acentuar un poquito una fresa, pues le podéis acentuar un poquito una fresa. ¿Qué más le puedo poner? Le podéis poner muchas cosas. Le podéis poner, por ejemplo, otro 0,5 de crema de naranja, por decir algo. Entonces le podéis añadir pequeños matices, ¿vale? De cosas que no sean muy fuertes. ¿Qué no le podía añadir que me lo cargaría? Pues si le añadiese un 1% de mi citrina, ¿vale? Probablemente me cargase la receta entera.
¿vale? Porque es un aroma potente y fuerte, y esto es dando un sabor cremoso sobre unos cereales. Entonces, no le puedo meter esto, pero me lo cargo, ¿vale? Entonces, con esto me quiero referir que a veces en las recetas, si se ven así muy simples y tenemos por casa más aromas, le podemos añadir más cosas, pero sin pasarnos. Porque algunas cosas lo que hacemos es directamente destruir la receta. De propilenglicol, como le hemos puesto de aroma 1,6 mililitros, es decir, un 16%, de propilenglicol le tenemos que añadir 3,4 mililitros. Y aire, y 3,4 mililitros es aquí. Y fuera el propilenglicol. Una vez que tenemos el propilenglicol puesto, lo movemos. Una vez que está movido, le añadimos la glicerina. De glicerina tenemos que meterle 5 mililitros. Mililitros de glicerina. Que suba un poquito y ahora le quitamos el aire y lo dejamos hasta el 5. Hasta aquí. Quitamos, levantamos el tubito este. Así, levantamos el tubito este y dejamos que vaya bajando la glicerina que tenemos en el tubo. Así, cuando el tubo está a esta altura, aquí no gotea porque no tiene glicerina, ¿vale? Porque ya la he vaciado dentro de la diferencia de potencial. Y bueno, vamos a dejar la jeringuilla que acaba en el tubo y la quitamos de en medio. Cerramos el bote. Uy, si puedo. Oh, no puedo ahora. Uy, qué duro está. Cerramos el bote. Cerramos bien el tapón este, que a veces que se resiste. Hay que asegurarse que esté bien cerrado para que no pierda aromas mientras se está macerando. Lo movemos. Después de este meneo, yo los cojo directamente y los guardo en el cajón de madera que tengo, en la cajita que tengo de madera, y me olvido de ellos. ¿Vale? Apunto las fechas y los apunto en un papel para saber en cada caja de madera qué es lo que tengo, pero yo me olvido de ellos, no los vuelvo a mover más. A ver, los muevo antes de consumirlos, es decir, si yo esto lo fuera a consumir hoy, ¿vale? Lo movería, sacaría su contenido con una jeringa, ¿vale? Y entonces lo consumiría. Pero desde moverlo, ahora que lo he hecho, hasta que se consuman estos líquidos, yo no los vuelvo a tocar. Yo no muevo los líquidos cada 15 días ni cada un mes. Yo no toco nada. Olvidaros de los líquidos, dejarlos ahí y olvidaros. Y veréis que están perfectos hechos. En muchos sitios te salen diciendo, es que si los mueves, es que si patatín, que es que si patatán. Nada, no. A ver, yo los he movido y los he dejado quietos y no cambia nada. Los he puesto al baño María, los he puesto, yo qué sé, dentro de la lavadora, bueno, la lavadora no, del microondas, perdón, de la vajilla los puse, ya así preparados para calentarlos dentro con el agua caliente de las lavavajillas. No cambia nada, es que no cambia nada, es que sigue igual. Entonces, si no se evoluciona, si no... a ver, con las maquinitas estas de iones y demás, no tengo ni idea de lo que pasará, ¿vale? Yo de eso no he probado nunca ninguna, entonces no puedo opinar de algo que no he probado. Calentarlo al baño María o calentarlo, eso no sirve para nada. No calentarlo y calentarlo, yo haciendo la prueba durante 6 meses, no me ha cambiado nada. Entonces, si no te cambia nada, ¿para qué vas a perder el tiempo de moverlo, de esto, del otro, si va a hacer lo mismo que si no hicieras nada? Lo veo estúpido. Bueno, también que cada uno haga lo que quiera. El que lo quiera mover, que lo mueva. El que lo quiera dejar en reposo, que lo deje en reposo. Y el que lo quiera poner al baño María, que lo ponga al baño María. Como si lo queréis dejar 24 horas abierto. Que cada uno haga lo que quiera. Esto es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.